bonitas. Creo que recordamos el valor espiritual, el valor emocional, el valor eterno de una madre. Yo no sé cuántos disfrutan todavía de su mamá, cuántos pueden dar gracias a Dios por sus padres. Amén. Bueno, es una bendición de parte de Dios. Hay quienes ya no tenemos esta bendición, pero en su momento la tuvimos y la disfrutamos de una manera también muy especial. Dios quiso, pues considero yo a una edad temprana, llevarse a nuestra madre de 52 años. Y pues han pasado ya algunos años, estamos sin ella, pero aunque han pasado años, no dejamos de pensar en ella. Y no olvidamos de ninguna manera las enseñanzas, guardamos en nuestro corazón esos recuerdos, sobre todo el ejemplo que nos dio para servir a Dios. Que en medio de problemas, de dificultades, ella siguió adelante, de conflictos incluso familiares, ella siguió adelante sirviendo a Dios y con sus 6 hijos en la iglesia. Siempre sirviendo a Dios y con una actitud alegre, positiva, alabando a Dios siempre. A mí me gustaba siempre cantar, participar, estar en la cocina, trabajar aquí y allá, activa siempre en la iglesia, en medio de cualquier situación. Y ese es un ejemplo que nos dejó. Todavía recuerdo cuando nosotros salimos a pastorear, mi familia y yo, y tuvimos que salir de la ciudad y veníamos una vez por mes o a veces más tiempo, llevábamos a regresar acá, pero siempre nos esperaba. Yo puedo recordar las veces que la encontraba en su recámara orando de rodillas, pidiendo a Dios por su familia, pidiendo a Dios por sus hijos. Yo creo que esos detalles marcan la vida de las personas. Y estoy seguro que muchos de los que estamos hoy aquí, no solamente yo, pueden recordar y pueden tener esas marcas en su corazón de ese ejemplo, de esa vida que influyó de manera tan positiva en cada uno de nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Porque una madre deja esas huellas que el tiempo no puede borrar, ni los años, ni las distancias pueden borrar esa marca que deja una madre. Yo creo que muchos de los que han logrado grandes cosas en la vida, que han tenido éxito en la vida, pueden agradecerle a su mamá, a una madre que estuvo inculcándoles, que estuvo impulsándoles ahí para prepararse, para estudiar, a una madre que las motivaba con el guarache, los motivaba con el regaño. ¿A cuánto les pasó eso? Que no quería ir a la escuela. ¿A cuánto les levantaron a fuerza a ir a la escuela? ¿A cuánto nos regañaron? Nos castigaron. Vamos a ver por ahí todavía sin traumas. Necesito cenar. Bueno, esa es una de las características de mi madre, que era muy cariñosa, pero también muy estricta. Y nos decía las cosas que tenía que ser. En la familia, contándoles un poquito de la familia, éramos 5 hombres y una sola mujer. La mujer era la más grande, la mayor, y luego seguíamos 5 hombres. De tal manera que mi hermana, pues estudiando, todos estudiábamos, pero ella estaba en la preparatoria, en otra universidad, y los quehaceres de la casa nos tocaba a todos nos tocaba. ¿Y qué nos enseñó? Nuestra mamá. Que cocinar, que trapear,
que a barrer. Y teníamos hasta un rol. Estaba anotado ahí el rol cuando nos tocaba y qué nos tocaba hacer. Hasta planchar ropa. De hecho, yo le enseñé a mi esposa a planchar. Bueno, la ropa de hombre, porque ella planchaba nada más su ropa. Y no sabía planchar pantalones ni camisas, pero aprendió. Cuando recién nos casamos, pues le enseñé. Desde entonces ya no lo hago yo, lo hace ella. Aprendió muy bien. Pero todo eso lo aprendimos ¿dónde? En casa. Una mujer que se esforzó en enseñarnos, en educarnos, en disciplinarnos. Y la experiencia que tuvimos, pues son los recuerdos que guardamos en nuestro corazón. Y desde niños, pues yendo a la iglesia, ahí nos tenía ella siempre al lado de ella. En aquel tiempo, pues eran puras bancas, y estaba en la banca ahí sentada, y de todos los hijos ahí acompañándole, siempre. Y nos traía bien vestidos, bien planchaditos. Y la gente cuando nos miraba en la iglesia, a veces nos miraban con corbata y los zapatos bien boleaditos, y decían, estos muchachos han de tener dinero, se visten bien. Cuando iban a la casa se quedaban sorprendidos. A la casa le decían la casa de los pitufos, Padre Cristo porque era una casita chaparrita. La entrada tenía un barrote así de árbol, un tronco. Y entrabas, los más altos se tenían que agachar para entrar. Yo pasaba corriendo como si nada, ¿no? Pero había quienes se tenían que agachar para entrar. Y entrabas y empezabas a ver paredes, pero de tela. Las divisiones de los cuartos eran de tela. El piso de tierra. El piso más elegante era de ladrillo, que se había puesto nada más en el suelo. Y así estaba dividida la casa. El cielo, pues parecía una casa de árabes, porque también tenía telas arriba. Ya si mirabas por afuera, pues había una casa de cartón y arriba tenía techo de lámina, pero se le ponía plástico porque se llenaba con tierra. Cuando llegaba a llover, pues se mojaba y tenía que ponerle plástico. Esa era nuestra casa, así que cuando llegaban los hermanos a la casa, ¿aquí viven? Sí, aquí vivimos. Bien felices, bien contentos. 6 hijos, papá y mamá, en esa casita. Bien felices. Y siempre, no éramos los únicos, siempre en la casa vivió alguien más. Jóvenes que llegaban a la iglesia y no tenían dónde, ahí llegaban a la casa, ahí se quedaban. Hay jóvenes que vivieron por años ahí con nosotros, hermanos que llegaban, convivios que se hacían ahí en la casa, una casa humilde, sencilla, pero que donde había alegría, había presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo eso se lo debemos, yo creo, a mi madre, que pues era su forma, era su manera de educarnos, era su manera de vivir la vida en Cristo Jesús. Y ese ejemplo nos dejó a nosotros, que marcó nuestra vida. Por eso digo, los años, la distancia, jamás van a borrar esa huella que nuestra madre ha dejado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las palabras de una mujer, de una madre, pueden sanar el corazón, pueden restaurar una vida, pueden levantar. Las palabras de una madre pueden formar el carácter de sus hijos. El modelo, el ejemplo que ellas dan, inspiran para tener fe en Dios. Hay hijos que han olvidado el consejo de los padres, las enseñanzas tal vez de un padre o tal vez de un maestro, de un profesor, pero nunca van a olvidar la oración de una mamá. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca van a olvidar que hay una mujer que estaba pidiendo a Dios por ellos. Porque una madre piadosa, una madre que su corazón está en las manos de Dios, puede cambiar el destino de toda una familia. ¿Cuánto lo creen? Por eso la palabra del Señor en este capítulo 31 habla de la mujer, de una mujer sabia. La mujer sabia dice, edifica su casa.
no dice el hombre. Ciertamente, como se ha estado diciendo, tu hermano Emilio lo decía, el hombre es el proveedor, el que trae siempre lo que se ocupa en el hogar, lo que se necesita. Pero la Biblia habla de la mujer que edifica su casa. Esto era muy normal en aquellos tiempos. Hoy no es tan normal que la mujer esté en casa. Paz de Cristo, hermanos. Pero en aquellos años, en aquellos tiempos, y quizá hoy en algunas familias, es normal que la mujer siempre esté en casa. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa. Para edificar su casa necesita estar en casa. Hoy se acostumbra que la mujer trabaja. Antes el trabajo de la mujer era el hogar. Recuerdo una vez que íbamos a solicitar un permiso para Estados Unidos. Íbamos mi esposa y yo y fuimos a solicitar el permiso, y el agente aduanal ahí, americano, me pregunta: ¿en qué trabaja? Ya le dije: soy pastor, y aquí están mis informes y todo, papeles que me requerían. ¿Y su esposa en qué trabaja? Le dije: no, ella no trabaja, ella está dedicada al hogar. Oh, macho mexicano. No, dije, no soy macho, pero así nos enseñaron, así aprendimos. Nuestros hijos están siendo aprendidos, mi casa está siendo aprendida. Hay comida 3 veces al día, nada más mírenme. Hay ropa planchada, está todo lavado, está la casa limpia, los hijos atendidos, educados, y ahora los hijos sirviendo a Dios también. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque así aprendimos. Y esto era muy normal en estos tiempos. Por eso la Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa, atiende su hogar. Cuando una mujer se entrega de esa manera a su casa, a su hogar, a su familia, sin duda que la va a edificar, va a marcar, va a dejar huella, va a formar vidas, a formar carácter en cada uno de sus hijos, va a inspirar la fe, porque sus hijos van a ver cómo mamá en casa adora y alaba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como en casa mamá busca de Dios, pide guianza, dirección divina, y aunque no se muestra para que la miren, alguien se va a dar cuenta que hay un lugar secreto, un lugar privado donde aquella mamá dobla sus rodillas para buscar la dirección de Dios, para pedir la bendición de Dios por su familia. Amén, hermanos. Pueden cambiar el destino de toda una familia. Tenemos un ejemplo bíblico. Pablo le escribe a Timoteo y Pablo lo llama como hijo espiritual. Timoteo lo consideraba como un hijo espiritual. Y ahí en el 2 Timoteo 1:5 menciona a Pablo estas palabras: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. 2 generaciones, ya Timoteo, 3ª generación. Primeramente, Loida, una mujer que servía a Dios, una fe no fingida. ¿Qué sería para ti una fe no fingida? Algo genuino, espontáneo, algo sincero, una fe que era demostrada en cualquier circunstancia, en cualquier momento, que no se estaba imitando a alguien, sino era algo que nacía del corazón, con una disposición sincera, genuina delante de Dios. Era el ejemplo que estaba dando Loida, abuela de Timoteo. Y Timoteo, viendo a su abuela sirviendo a Dios de esta manera. Yo doy gracias a Dios por la familia en que me concedió el Señor nacer y vivir.
Mis abuelos, mis abuelas sirvieron a Dios. Ellos estaban en la ciudad de Caborca, Sonora, y nosotros nos habíamos venido para acá, para San Luis, y en las vacaciones pues regresábamos allá y convivíamos un mes y medio aproximadamente con todos ellos, toda la familia que teníamos allá. Y siempre que llegábamos a la casa de mis abuelos paternos, lo primero que hacíamos era orar. Mi abuelo nos decía, venga, vamos a orar. Y nos reunía todos en la sala y estaba todo el chamaquero hincado, orando, darle gracias a Dios porque llegamos con bien. Ya cuando nos regresábamos, vamos a orar. Y nos ponían a orar a todos, porque íbamos a regresarnos para que Dios nos trajera comida. Yo recuerdo muy bien que nos reíamos, mis hermanos, los primos que teníamos, porque mi abuelita, cuando nos abrazaba, se agarraba de nosotros y no nos soltaba, y luego empezaba a darle lenguas. Y nosotros queriéndonos soltar, y ya no nos soltaba, y ella entrada orando a Dios y hablando en lenguas, nosotros presionando para soltarla, y ya no nos soltaba. Pero son recuerdos que tenemos en nuestro corazón de ella, de una mujer que servía y amaba a Dios de esa manera. Por el lado de mi mamá también, mi abuelita sirviendo a Dios. Recuerdo el día que ella falleció, mi abuela, mamá de mi mamá también. En el culto fúnebre el pastor predicó, estaba mi abuela en el féretro y agarró la Biblia. Dice el pastor, esta es la Biblia de nuestra hermana María Luisa. Y la abrió y sacó un sobre. Este sobre es el diezmo que la hermana tenía preparado para entregar ese día. Eso me quedó marcado, grabado. Ahí tenía en su Biblia ya el sobre de diezmo que iba a entregar el siguiente domingo. Pero ya no pudo llegar ese día, pero ahí quedó el sobre en su Biblia. Me habla de fidelidad, de entrega, de pasión por Dios. Ese es el ejemplo que yo tuve de mis abuelos. Pero además aquí añade Pablo, no solamente de tu abuela Loida, sino también tu madre Eunice. Estoy recordando, dice Pablo, la fe no fingida que hay en ellos y que también está en ti. ¿Por qué ahora esa fe estaba en Timoteo? Porque fue lo que él vio, fue lo que Timoteo aprendió de su abuela y de su mamá. Hermanas, ¿qué están aprendiendo tus hijos de ti? ¿Qué están viendo en ti? ¿Están aprendiendo algo que las marcará la vida, que cambiará su destino? Porque estoy seguro que aquí hay mujeres que todos los días claman a Dios, que todos los días piden a Dios por su familia, por sus hijos. Tal vez no tendrás a tus hijos aquí, estarán lejos, pero estoy seguro que todos los días pides a Dios por ellos. Y sabes, eso marcará la vida de tus hijos. Quedará una huella indeleble en el corazón de cada uno de ellos. Esas oraciones, esos ruegos que tú haces a Dios impactarán sus vidas. Tengo una ilustración aquí de un personaje conocido, Tomás Alva Edison, un inventor. Dice que un día llegó de la escuela, venía con una carta para su mamá. La mamá agarró la carta y llorando la leyó. Ya que terminó de leerla para sí misma, dijo: la escuela dice que eres demasiado inteligente para que te enseñen aquí, así que de aquí en adelante yo te voy a educar. Años después dice la historia esta que Tomás descubrió aquella carta y no era lo que su mamá le había dicho. La carta decía que él tenía problemas y que la escuela no quería recibirlo más. Su mamá le dijo: es que eres demasiado inteligente, la escuela no te puede atender, yo te voy a educar. La escuela lo miraba como un problema, pero su mamá cambió completamente el destino de aquel hombre que pues hasta ahorita es reconocido, Tomás Alva Edison. ¿Saben por qué? Porque ella se encargó de educarlo. No lo lastimó, no lo dañó,
con el mensaje que traía aquella carta, cambió completamente el destino de aquel niño. Quizá no tengas riquezas para compartir con tus hijos, una herencia que dejarles, no tengas tal vez una preparación o estudios, pero sí tienes una fe que puede transformar el corazón de tu familia, el corazón de tus hijos, tu fe en Dios. Y al final eso será lo que permitirá a tu familia estar unida un día en la presencia de Dios. Alguien dé un aplauso al Señor. La fe que tú tienes en Dios. Y tal vez cuando ya no estés aquí no hayas podido dejarle nada a tus hijos material, pero si dejas esa fe en el corazón de ellos, esa fe será una riqueza eterna para ellos, porque un día estarán en la presencia de Dios contigo, alabando y glorificando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. De alguna manera entonces entendemos que el amor de una madre refleja el amor de Dios. Dicen pues que el amor de una madre es el más similar al amor de Dios. Juan 3:16, todos lo sabemos de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La expresión máxima del amor es: entregó a su Hijo. Mamá, ¿qué estarías dispuesta a hacer por tus hijos? ¿Qué estarías dispuesta a hacer? ¿Alguna de ustedes estaría dispuesta a donar sangre para su hijo? Hasta un riñón, dice el hermano. Bueno, ¿estarían dispuestas a dar la vida por su hijo? A ver, a dar la vida por su hijo. Por eso dicen que es similar al amor de Dios. ¿Y por su esposo? Van a decir eso, que lo haga su mamá. Yo lo hago por mis hijos y por ellos, que lo haga su mamá. Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué por los hijos? Sí. Son parte de tu ser. Trajiste a ese bebé, a esa niña, a ese niño por 9 meses, algunos por 7. En tu vientre 9 meses. Nadie más sabe lo que se siente, solamente tú. 9 meses ahí dentro. ¿Qué captó de ti? ¿Qué tomó de ti? ¿Qué rasgos, qué características tomó de ti en esos 9 meses alimentándose de ti? ¿Cómo no se van a amar? ¿Cómo no estarás dispuesta a entregarte, a sacrificarte si son parte de tu vida? Tú y yo somos creación de Dios, hijos de Dios. ¿Cómo no estará el Señor dispuesto a dar todo por nosotros? Alabado sea el nombre del Señor, a dar todo por ti. Te ama, nos ama. Somos de Él. Así una madre también refleja el amor de Dios. Por eso consuela, por eso cubre, protege a sus hijos. Por eso te da tiempo para escuchar. Se sacrifica. No come para que sus hijos coman. Amén. Hace sacrificios con tal de que a sus hijos no les falte lo necesario. De esa manera Dios cuida también de nosotros. Muchas madres tal vez en este momento están llorando en secreto por todo lo que han vivido. Pero sabes,
Dios está mirando esas lágrimas, aleluya, alabe al Señor. Dios está viendo ese llanto, está mirando esas lágrimas de las madres que sufren ahora en este momento porque están cansadas, están preocupadas por aquellos hijos que han sido rebeldes, están lejos del hogar tal vez. Algunas madres están luchando solas, sosteniendo hogares en silencio, haciendo trabajo de papá y mamá. Están luchando, pero Dios ve ese esfuerzo, Dios ve cada lágrima. Hubo una mujer que fue echada del hogar junto con su hijo, y allá en el desierto, en el calor del desierto, el niño tenía sed, tenía hambre, y ahí estaban debajo de un arbusto y el niño llorando, clamando. Dice la Escritura que Dios escuchó el llanto de aquel niño, el sufrimiento de aquella mujer, y suplió la necesidad de aquel muchacho y de su mamá, y proveyó para las necesidades de ellos. Yo estoy convencido que en este tiempo, aunque haya madres que están sufriendo y que están llorando en silencio, hay un Dios que está mirando, hay un Dios que está atento a tu entrega, a tu sacrificio, a tu dolor. Todo ese trabajo que estás haciendo, Dios lo está viendo, y en su momento habrá de recompensarte, habrá de bendecir tu vida. Yo creo, termino con esto, el mejor regalo para una madre es ver a sus hijos caminar con Dios, servir a Dios. Es lo mejor que una madre puede recibir. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Dice que es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Y sabes, estos tiempos son los tiempos donde menos se honra a los padres. ¿Cómo se está deshonrando a los padres? Con el estilo de vida que tienen los jóvenes hoy. El estilo de vida que tiene la juventud hoy está deshonrando a los padres. Y tristemente estamos viendo a muchos jóvenes morir. Muchos jóvenes morir. Vamos a la palabra del Señor. Están deshonrando padre y madre y se acorta el tiempo de vida. ¿Quieres vivir más años? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo vas a honrar? Sirviendo a Dios. Con un testimonio, un estilo de vida que agrade, que alabe a Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Y será el mejor regalo que tendrá una mamá, tener a sus hijos adorando y sirviendo a Dios. Porque serán vidas transformadas, vidas cambiadas. Porque un hijo apartado de Dios va a traer tristeza y dolor al corazón de una madre. Un hijo que está en contra de la voluntad de Dios traerá dolor a su familia. Pero aquellos muchachos, aquellos hijos que están sirviendo a Dios, traerán alegría, traerán paz a las familias, a las madres, estarán tranquilas, estarán confiadas de que sus hijos están en las manos de Dios. Y eso es lo mejor. Por eso, padres, madres que se encuentran aquí, no les estorbes a tus hijos para que entreguen su vida al Señor. Aquí hemos visto adolescentes ser bautizados de 11, 12, 13 años, 14 años. ¿Qué mejor que entreguen su vida al Señor y no que el mundo los empiece a absorber? ¿Qué mejor que ellos les sirvan a Dios? Pónganse de pie, por favor. ¿Sabes? Porque yo he visto y he escuchado a padres decir: no, que mi hijo pruebe allá primero afuera, que experimente allá. Cuidado, es un gran riesgo. No arriesgues la vida de tus hijos de esa manera. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará. Encamina a tus hijos. Como madre, tienes una gran influencia sobre ellos. Tú puedes
puedes impactar la vida de ellos, puedes cambiar el destino de tus hijos si los pones en las manos de Dios. Voy a invitarles para que acompañen a su mamá, a su esposa si está aquí, vengan con ella, abrácenla, tráigansela.